Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 14. Vamos a continuar con nuestras lecciones y hoy vamos a leer de los versículos 13 al 17. Romanos capítulo 14, versículos 13 al 17, lo vamos a leer de pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Juntos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Padre bendito, gracias por tu palabra y gracias por la instrucción que tú nos quieres dar hoy a través de este pasaje. Señor, sabemos que necesitamos ser ayudados, necesitamos ser corregidos, necesitamos ser encaminados para hacer tu voluntad y tu obra en todos los aspectos en los que tu iglesia tiene una responsabilidad. Padre, sabemos que no podemos hacerlo en primer lugar en ignorancia, sino es tu palabra la que nos apunta, la que nos revela, la que nos permite ver qué es lo que tú quieres. Señor, será imposible agradarte, pero Padre, también reconocemos que no lo podemos hacer sin voluntad, que si eso que tú nos revelas no tenemos el deseo de hacerlo, el deseo de ocuparnos de ello, Señor, será de total desaprovechamiento esta bendición, este tiempo, esta palabra y la obra que hace el Espíritu Santo cuando tu palabra es predicada. Así que te rogamos que tú cambies nuestro corazón, que tú pongas la voluntad que nos falta, que nos des la claridad y la luz que necesitamos para comprender qué es lo que quieres de nosotros, cómo lo quieres y cómo lo hemos de poner en obra en nuestra vida privada, Señor, y en nuestra vida como iglesia. Señor, te adoramos y te bendecimos y Padre, que tú guíes este tiempo y me guíes a mí a explicar, a enseñar esta palabra con fidelidad, glorificándote a ti en este privilegio que me has dado de servir a través de este ministerio y reconociendo, Padre, que tú eres quien merece toda la gloria y el reconocimiento por los siglos de los siglos. Póngase en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar sus asientos. Hemos estado viendo a partir de Romanos 14 cómo debemos tratar a los hermanos que son débiles en la fe. Hemos visto cómo los que son fuertes deben de recibir, deben de tener compañerismo, aceptar, llevarlos con ellos a aquellos que son débiles. Hemos visto cómo los que son débiles son llamados también a no juzgar, ¿sí? al hermano que es fuerte, a no entrar en un estira y afloja de a ver quién tiene la razón. Pero conforme nos vamos acercando al final del capítulo, Pablo regresa el foco a los hermanos que son fuertes y creo que es natural que lo haga. ¿Cuántos de aquí tienen hijos grandes o son los mayores de su casa? Bien, creo que ustedes me pueden entender mucho mejor cuando les hablo acerca de lo que es tener que cuidar a los menores. ¿A poco no? Yo lo veo con lo que implica en casa con mi hijo, ¿no? Y cómo pues lo traigo a raya, de manera que cuide a su hermana, que la proteja, que la lleve, y es un peso sobre él que él no escogió llevar, ¿no? Es un peso sobre él que le es impuesto porque él tiene ventajas dentro de nuestra familia en relación a su hermana que le permiten cuidar de ella de una manera en la que cuando nosotros no estamos, sabemos que Él se va a encargar de que todo el bienestar que le pueda dar, Él se lo va a dar. Es natural que en el cuerpo de Cristo, Pablo entonces regrese a ver a los hermanos fuertes y les ponga este peso sobre ellos y les diga, ustedes tienen que cuidar de los más débiles. Ustedes tienen que encargarse de ellos, como en la familia el mayor se encarga del menor. ¿Por qué? Porque el más débil es precisamente eso, es débil. Se puede tropezar, se puede caer, se puede confundir, se puede lastimar, lo pueden engañar más fácilmente, ¿sí? Y lo que Pablo nos está instruyendo en este pasaje que vamos a ver el día de hoy es cómo debemos tener cuidado
de qué manera debemos ocuparnos para no maltratar a nuestros hermanos débiles. Así que yo quiero que lo veas con el peso con el que lo debes de ver, con la responsabilidad que lo debes de ver si te consideras fuerte. Hermano, creo que además debes de pensar con mucha sensatez de ti mismo cuando te consideres fuerte. Y la realidad es que creo que mientras más fuertes nos sentimos, como que volamos más cerca del sol, ¿no? Y se nos empiezan a derretir las alas y estamos cada vez más cerca de caer. ¿Por qué? Porque normalmente en esa fortaleza que nosotros sentimos, y fíjense bien la palabra que estoy usando, no la que sentimos, no la que tenemos, ¿no? Porque es cierto que tenemos muchas fortalezas, pero esa fortaleza que nosotros sentimos nos lleva a aspirar y a desear cosas que normalmente cuando nosotros somos débiles no estamos persiguiendo. De hecho, nosotros vemos en las bienaventuranzas y nosotros vemos constantemente en la Escritura cómo los que son más débiles tienen más necesidad de Dios. Así que no solamente este es un llamado a que en tu fortaleza puedas cuidar del débil, sino que además, ¿no?, consideres la fragilidad de tu fortaleza de tal manera que puedas buscar a Dios como le tienes que buscar en todo tiempo. Así que vamos a ver en este pasaje, y hoy voy a tratar de ir lo más rápido posible, pero al mismo tiempo sin dejar nada de lado, 5 formas en las que los hermanos fuertes pueden maltratar a los débiles. Y la primera forma, de manera inmediata, vemos allí en el versículo 13 que dice Pablo: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. La primera manera de maltratar a un débil es juzgándolo. En lo que respecta a la libertad, la instrucción es clara: si tú no eres el juez, no te pongas a juzgar. Uno cuando está jugando en cualquier juego, uno no se pone, si uno es jugador, uno no hace las cosas que hace el árbitro, no hace las cosas que hace el juez. El que marca, el que dice, el que dirige el juego, es el que está allí, que tiene la autoridad, que tiene el silbato, que tiene lo que sea, para darle orden al juego. Lo que nosotros somos dentro del cuerpo de Cristo es esos jugadores que están viviendo en la fe, que están viviendo en la libertad y que no se les dio ningún tipo de autoridad para juzgar, ¿sí?, a los hermanos, de juzgar. Y el domingo pasado, para quienes nos acompañaron, lo recordarán, hablamos específicamente del juicio que es condenatorio sobre cosas en las que la Biblia nos da libertad. No estamos hablando del juicio sobre el pecado, que esa es una responsabilidad. Ahí sí todos tenemos silbato. Claro que el Señor dice: no lo soples como tú quieras, ¿no? Si no vayas a agarrar aquí de repente y empujar al pastor y digas: es que mi hermano está pecando. No, hay un orden en el que debes de usar ese silbato, pero utilízalo, tienes la responsabilidad. Pero aquí lo que nosotros estamos viendo es un juicio que condena a tu hermano por estar ejerciendo o no ejerciendo cierto grado de su libertad y que a ti no te es agradable. Hemos hablado en múltiples ocasiones sobre la palabra alelón, que quiere decir los unos a los otros, y vemos continuamente cómo la Escritura nos llama a ejercer esas responsabilidades que tenemos los unos a los otros, como la de edificarnos, exhortarnos, amarnos, cuidarnos, ayudarnos, ¿no? Y sin embargo aquí Pablo la está ocupando en un sentido negativo, diciendo: no se juzguen los unos a los otros. Esa es una forma de cuidado también. Esa es una responsabilidad mutua que tenemos, no estarnos juzgando en las cosas que no somos jueces. La expresión "ya no nos juzguemos más" da por sentado que bajo el dominio de nuestra carne ya hemos estado juzgando a nuestros hermanos injustamente. Pablo no está diciendo: no vaya a ser que algún día lo juzguen injustamente. No, Pablo está diciendo: ya no se juzguen más. Es como ya rompieron ese principio, ya fallaron en ese cuidado, pero este es momento de parar y de ya no continuar haciéndolo. Por tanto, las palabras de Pablo no son una advertencia para evitar una posible acción de juicio, sino un mandato a detenernos inmediatamente en esa acción pecaminosa de juzgar. La consecuencia de no escuchar esta orden y parar es la de enfrentar nosotros mismos ese tipo de juicio condenatorio al que estamos sometiendo al hermano, como dice Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Es esa posibilidad que hay de juzgar ligeramente y juzgar condenatoriamente a alguien, que nos habilita la posibilidad de que así como nosotros nos sentimos muy buenos para juzgar, pues seamos sometidos también al juicio de la misma manera en la que nosotros estamos actuando. Hemos
juzgado a muchos, es una realidad, lo hemos hecho equivocadamente. Hemos hablado de lo que vimos en un sentido equivocado e incluso hemos hablado de lo que no vimos en un sentido equivocado. Hemos criticado acciones y palabras sin conocer el corazón de nuestro hermano y eso es pecado. Pecado que se hace aún más grande cuando no solo lo observas para ti, sino que lo compartes con otro. Y como la manzana envenenada del cuento, vamos infectando a otros con nuestra murmuración, con nuestro juicio, pasándolo de uno a otro y haciéndolo cada vez más extendido, en vez de llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo, orar por mi hermano, orar por mi corazón y dejando todo en manos del juez que sí es justo. Así que hermanos, dejemos la discordia, hagamos que no crezca entre nosotros, no sembremos discordia con otros. Y recordemos lo que dice Mateo 15:11, que dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y fíjate el 19 que dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, y fíjate que dice después, los falsos testimonios y las blasfemias. En la nueva versión, o en la nueva Biblia de las Américas, en vez de blasfemias, tú vas a encontrar que dice ahí las calumnias. ¿Qué es? Lo que hablamos de otros, lo que decimos de otros, la manera en la que juzgamos a otro y condenamos y criticamos todo lo que hace porque no es conforme a lo que nosotros queremos, no es de la manera en la que a nosotros nos agrada. Entonces, el primer maltrato que nosotros podemos tener hacia un hermano débil es el de juzgarlo injustamente. En segundo lugar es el de tropezarlo. Fíjate, dice ahí mismo el versículo 13, dice, no, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El pasaje emplea un juego de palabras que la traducción no lo refleja, pero la manera en la que Pablo está diciendo que no pongas tropiezo, cuando dice decidid no poner tropiezo, lo que Pablo está diciendo es, ya no se juzguen unos a otros, mejor juzguen esto. ¿Y qué es esto que Pablo prefiere que juzguemos? No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Está diciendo, si en algo te vas a poner de referee, si en algo te vas a poner quisquilloso, si alguna falta quieres marcar, ¿sí? Marca primero las de tu corazón. Marca primero tus intenciones. Marca primero el por qué estás haciendo lo que quieres hacer, de tal manera que no te pongas a estorbarle al hermano, sino que analices tu vida, analices tus pensamientos, analices tus motivaciones y entonces, ¿sí?, juzgando eso, no hagas tropezar o caer a tu hermano. Pablo nos está diciendo allí, ¿a quién sí podemos juzgar? Sí tenemos permiso de juzgarnos a nosotros mismos. Sí tenemos permiso de cuestionarnos a nosotros mismos, de mirar nuestra libertad o nuestra falta de libertad con tanto detalle como queramos, porque como dijo Pablo en el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí, tenemos que dar cuenta de lo que hacemos con nuestra vida. Entonces es lo mismo que dice Mateo, que si estás viendo en tu hermano la paja que está en su ojo, ¿no? No estás viendo la viga que está en el tuyo. Es el mismo sentido de lo que está diciendo aquí Pablo. Hey, no te pongas a juzgar a los demás porque tienes algo muy importante que juzgar y son las razones, las motivaciones que te impulsan a hacer algo y hacer tropezar a tu hermano. Eso es lo que está diciendo. Cuídate porque puedes hacer tropezar a tu hermano. La facilidad con la que critico a mis hermanos siempre va acompañada por una ligerísima capacidad de evaluarme a mí mismo. Es más fácil buscar cómo todos a mi alrededor andan mal que observar el pecado que me hace a mí conducirme mal. Y creo que todos aquí entendemos que eso es resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que no creo que entendamos es que necesitamos batallar contra ese pecado con tanta dureza como lo hacemos contra aquellos que vemos en nuestras vidas y que nos asustan. Porque sabemos que hay pecados en nosotros que decimos, no quiero caminar por ahí porque ya sé que si empiezo a caminar me voy, ¿no? Ya sé que no es una escalera, es una resbaladilla. Que en el momento en el que yo le ponga el pie, me resbalo y nadie me para. Ya no sé dónde voy a terminar. Y uno se cuida de esos pecados con muchísimo cuidado, ¿no? Establece unos límites muy lejanos porque dice, yo no me quiero exponer. Yo quiero cuidar mi mente, mi cuerpo, mi santidad de tal manera que no pise donde sé, que no voy a saber dónde termino de parar. Pero para este tipo de cosas no lo hacemos así.
como que hasta la línea se nos despinta un poquito y le pisamos cuando queremos y empezamos y hacemos la piernita así y ya tocamos una vez, ya vimos que no pasó nada y luego ya empezamos a caminar. Hermano, pasamos de los pastos verdes y delicados en los que nos tiene el Señor al fango, donde nos ensuciamos, ¿sí? Donde nos atoramos y empezamos a caminar allí y no lo queremos batallar, no queremos luchar contra ese pecado. No queremos luchar contra el deber que tenemos de no estorbarle a ninguno de los hermanos, sino serles de tropiezo y provocarles en algún momento la caída. La diferencia entre tropiezo y ocasión de caer es el equivalente, para que tengamos una idea, entre hacer dudar a un hermano y conducirlo a pecar. Eso es lo que está hablando Pablo allí. Cuando dice, no, decidid no poner tropiezo, te está diciendo, hey, trátalo de tal manera que no lo vayas a confundir, que no le estorbes, que no se trastabille en el camino y aunque no se caiga, aunque no falle, aunque no peque, de todos modos ya no pueda caminar en paz, ¿no? Ya le estorbaste. Pero cuando está diciendo allí ocasión de caer, lo que está diciendo es, hey, ya se cayó, ya lo tiraste, ¿sí? Y eso es el equivalente a hacerlo pecar, hacerlo ir en contra de su conciencia, hacerlo hacer algo que él no está convencido de, pero en vez de agradar a Dios y porque tú estás muy insistente, porque tú estás enseñándole cómo se tiene que vivir la libertad en Cristo de una manera en la que nadie se lo podría haber enseñado, ni siquiera el Espíritu Santo, entonces él dice, pues le voy a agradar a mi hermano. En ese momento él pecó, en ese momento él falló, porque independientemente de si lo que hizo fue bueno o fue malo, y eso es lo que va a decir ahorita Pablo, nada en sí es malo, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Independientemente del qué hizo, el por qué lo hizo ya lo hizo pecar. La razón que lo motivó a hacerlo ya lo desvió. Y ya dejó de agradar a Dios con la poca libertad que él creía que tenía y con la que quería agradar a Dios por vivir en un exceso de libertad que tú le estás imponiendo y con el cual él no agrada a Dios. Con el cual él está temeroso de, no lo voy a hacer porque a ver qué dicen los hermanos en la iglesia. No lo voy a hacer porque al rato me van a estar viendo feo. No lo voy a hacer porque ya no me va a invitar a su casa. No lo voy a hacer porque al rato el sermón se trata de mí, ¿no? Y entonces dejamos de vivir para el Señor. Y lo hacemos tropezar. Lo hacemos seguir a hombres en vez de seguir la voz de Dios y lo terminamos extraviando. Y ya pecó, ¿sí? Y ya pecó. Apocalipsis 2:14 nos habla de este tipo de situación. Fíjate, dice, está hablando a la iglesia de Pérgamo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es esa misma idea. Y a lo mejor tú dices, es que yo no quiero que peque contra Dios, pero en el momento en el que lo haces, que te haga caso a ti y que tú seas el que le dictamine qué tiene que creer en su conciencia, entonces estás haciendo que peque contra Dios. Con intención o sin intención, estás haciendo que peque contra Dios. Fíjate, Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hermano, no somos nosotros que no ocupemos ese lugar, que no nos atrevamos a ocupar esa silla, que no nos pongamos en la posición en la que nos ponemos a dictaminar sobre conciencias en vez de enseñar la palabra de Dios. Que sea el Señor, que sea el Espíritu Santo, que sea la obra que se está perfeccionando en ese hermano la que le permita o disfrutar de más libertad, ¿sí? Y entender hasta qué grado puede ejercer su libertad o seguir viviendo con esa poca libertad que tiene pero agradando al Señor. Que sea la palabra y no nosotros, ¿no? De tal manera que sea la palabra la que lo hace crecer y madurar y no nosotros los que los hacemos tropezar y pecar, ¿no? Fíjate, 1 Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Qué quiere decir? Que no es pretexto para que su hermano se tropiece. Vive de tal manera en la luz que su hermano no ve tropiezo en él. ¿Sí? Ahí sí es digno de imitar, no porque le esté diciendo imítame, sino porque vive de tal manera que el hermano dice, yo quiero vivir como él, ¿no? Con lo que veo, con el testimonio que me da, por ver cómo cuida a su familia, cómo respeta y ama a su esposa, por cómo tiene a sus hijos en amor también y en sujeción, por cómo sirve a la iglesia, yo lo quiero imitar a él. Fíjate, Romanos 16:17
nos advierte respecto a estos. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Hermano, un tropiezo, ¿sí?, no es una cosa ligera. Hacer caer y hacer pecar a un hermano no es una cosa ligera. Y ahorita vamos a ver cómo Pablo va desarrollando el argumento. Pero cuidémonos de ser aquel hombre por quien viene el tropiezo, porque si no manifestamos el amor de Cristo, ¿será que tenemos el amor de Cristo en nosotros? Si vivimos constantemente sembrando discordias, dividiendo el cuerpo y haciendo tropezar a hermanos, ¿será que tenemos parte con ese cuerpo y estamos en ese cuerpo? Entonces, el primer problema, la primera forma de maltratar a un hermano débil es juzgarlo. La segunda forma es tropezarlo. La tercera forma es ignorarlo. Fíjate que dice el versículo 14, yo sé, y está hablando Pablo de él mismo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pablo está diciendo, a ver, si se trata de definiciones, pues a mí me queda claro que nada en sí mismo es inmundo. Y eso es bien interesante, ¿no? Ya tiene algunos meses, de repente llegó mi hijo, que en su salón empezaron a hacer una seña con un dedo de la mano, ¿no? Y papá, ¿eso es malo?, ¿no? Y le digo, bueno, hijo, no, tu cuerpo no es malo, tu dedo no es malo, el dedo no es malo en sí mismo, ¿sí? Lo que haces con tu cuerpo, lo que haces con la mano, la seña que haces, esa es la que se vuelve mala. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Nada es malo en sí mismo. Nada, no tiene la capacidad de ser bueno o malo por existir, ¿no? Yo puedo igual agarrar una pluma para escribirle una carta y animar a un hermano, como puedo agarrar una pluma, ¿no?, y ponerme a escribir cualquier tipo de cosa que le haga mal a otra. Yo puedo tener el celular y utilizarlo en todo lo que me es provechoso para la gloria de Dios, o tener el celular y aprovecharlo en todo lo que no es bueno para mi alma, para desagradar a Dios. ¿Es malo el celular? No. ¿Es mala la música? No, la música no es mala. ¿Qué es malo? ¿Cómo la utilizo? ¿De qué manera empleo esas cosas? Es la manera en la que una cosa se puede volver mala o puede seguir o puede ser buena. Entonces no está, es lo que está diciendo Pablo allí. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, ¿sí? Pero que fíjate que está diciendo, más. Ese más es como pero. Ya sabemos que por definición nada es inmundo en sí mismo, pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Y qué dice Pablo? Ignórenlo, porque no sabe, porque no entiende. No. Pablo nos lo está poniendo aquí porque está diciendo, aunque nada en sí es inmundo, ¿sí? Fíjate que va a decir después, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme el amor. Aunque nada en sí mismo es inmundo, ¿sí?, si eso hace caer a tu hermano, hace tropezar a tu hermano, le das debilidad a tu hermano, ¿sí?, entonces tú lo vas a tener que tratar como si fuera inmundo. ¿Por qué? ¿Por amor a quién? Pues no por amor a mi libertad, sino por amor a mi hermano. No por amor a lo que yo sé que podría hacer, sino por amor a que yo sé lo que puede hacer en el corazón de mi hermano débil si yo lo ignoro. Si yo digo, pues no me importa, el que no le entiende es él, pues yo ya lo entendí, entonces voy a hacer todo lo que quiera, y entonces estamos tropezándolo. No estamos dispuestos a sacrificar nada de lo que tenemos derecho a hacer por el bien mayor. No estamos dispuestos a sacrificar lo que no podrían condenarnos. Es una realidad. Nadie podría condenarme si yo hago X cosa que tengo libertad de hacer. Pero cualquiera podría condenarte si por hacer esa cosa tú estás tropezando a tu hermano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso no lo podemos ignorar. Y por eso necesitamos conocernos, por eso necesitamos tener comunión. Porque si no nos conocemos, si no nos compenetramos, si no hablamos y entendemos en dónde está cada uno en su caminar en la fe, qué tanto entiende del evangelio, cómo vive en la práctica ese evangelio, entonces ¿cómo nos vamos a cuidar unos a otros? Y resulta que de repente ya alguien se ofendió, ¿no? Y de repente alguien ya no está en paz y no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Ni uno se ofendió y el otro no sabe que lo ofendió. ¿Qué necesitamos?
unidad. Necesitamos conocernos, necesitamos caminar juntos, necesitamos tener una relación tan íntima que yo sepa qué es lo que mi hermano considera que es bueno, qué es lo que mi hermano considera que no lo es y cómo puedo tener cuidado de él. ¿Significa que lo voy a apapachar para que nunca aprenda que él puede tener libertad de eso? No. Lo que significa es que tampoco lo voy a ignorar, ¿sí? Y me lo voy a menospreciar de tal manera que no importa qué piense, pues yo sigo viviendo mi vida en Cristo. Cristo no nos lo toma bien, no nos lo va a tomar a bien, porque no estamos dispuestos a sacrificar nada. Y hace rato lo cantábamos y lo orábamos. ¿Cuánto sacrificó Él? ¿No? ¿Cuánta libertad tenía Cristo en la eternidad? ¿Sí? ¿A poco no se hizo como uno de los más débiles? ¿A poco no sacrificó Él todo eso que tenía con tal de poder socorrernos y ayudarnos? ¿Para qué? ¿Para dejarnos en nuestra debilidad? No, para sacarnos de nuestra debilidad. Pero primero se hizo débil. Ese es el asunto con nosotros, que cuando hablamos de fuertes y débiles, queremos que el débil brinque como brincan los de las Olimpiadas, ¿no? Y rompa el récord y de un día para otro entienda todo lo que todavía no le ha sido instruido conforme a la palabra y que de repente se haga fuerte. Y los fuertes, ¿qué quieren? No sacrificar nada, ¿no? Y eso es lo que Pablo está peleando en el corazón de los romanos. Hey, primero son ellos. No los ignoren. Si ustedes sacrifican de su libertad y recorren el camino hacia atrás de regreso para vivir en los rudimentos mientras ese hermano crece, camínenlo. Ya entendieron que no, nada en sí es malo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema para ustedes? Si no es problema para ustedes, entonces no se lo hagan problema a ellos. Esa es la exhortación que Pablo nos está mandando aquí. Qué perverso pensamiento de un redimido a quien Cristo tuvo que acercarle la salvación hasta lo más profundo de su corazón, porque él teniéndola enfrente de sus ojos no podía abrazarla, no podía verla, ¿sí? Qué perverso pensamiento es ahora querer, ¿no? Que todo suceda de este lado, sin entrega, sin sacrificio, sin amor, sin tener que acercarle al hermano todo el amor, el cuidado, el consejo y la ayuda. ¿Para qué? Para que en el tiempo de Dios él pueda transitar hacia la madurez. ¿Qué utilidad tiene mi conciencia de la libertad si decido ignorar a mi hermano cuando veo que él está luchando con algo que yo sé que no tendría que luchar? ¿De qué sirve mi profunda comprensión de mi libertad en Cristo si ignoro a mi hermano cuando me expresa una razón de conciencia para hacer o no hacer algo? ¿De qué sirve? Y lo hemos dicho domingo tras domingo. La libertad es un instrumento de servicio. La libertad es para servir, no es una medalla, no es saber quién disfruta más su libertad, porque en el cielo va a haber un premio para el que haya entendido mejor la libertad y la haya ejercido mejor. No va a haber premio para nadie que haya hecho eso. En cambio, sí va a haber premio y sí va a haber recompensa para aquel que, teniendo esa libertad, la haya utilizado en todo para el provecho de sus hermanos, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la predicación del Evangelio. Ahí es donde hay premio. ¿Por qué? Porque no hice yo mi isla privada con mi libertad. Hice más bien el medio por el cual yo podía ir y predicarle a quien fuera y estar con mis hermanos y hacerme a ellos para que ellos pudieran entender el Evangelio. Y entonces sí, ¿no? Una vez que lo han comprendido y una vez que van adquiriendo el conocimiento de que, como dice Pablo allí, ninguna cosa en sí misma es inmunda, entonces ellos puedan entender y disfrutar la libertad como lo tienen que hacer. Pero por eso es que pone el peso sobre los fuertes. Porque no son los débiles los que tienen que saltar hacia la fuerza, son los débiles los que tienen que venir por ellos, ponerse junto a ellos, amarlos en esa situación en la que están y en esa debilidad en la que están, y amándolos, ser pacientes, enseñarlos, disipularlos, de tal manera que los puedan traer con ellos a más crecimiento y madurez, pero con naturalidad, siempre con amor. En este momento el punto de Pablo es: si lo que para ti no es pecado, para tu hermano lo es, lo que tú hagas con eso no te supondrá pecado, lo que él haga con eso lo va a exponer a pecar. Ese es el punto. Si para ti eso no es pecado, pero para él lo es, tú puedes hacer lo que quieras y no vas a pecar. Pero si tú lo obligas a él a hacer lo que tú crees que tiene que hacer y él no lo entiende y su conciencia no está desarrollada y ejercitada para hacer la voluntad de Dios, entonces lo vas a hacer pecar. Es no traer a los hermanos a jalones, a hacer cosas que nosotros creemos que tienen que hacer.
no lo que la Biblia enseña que tenga que hacer. Y esto no significa que Dios tenga voluntades ambivalentes, que tenga un doble estándar. La cosa en sí misma es limpia, es lo que está diciendo Pablo. El problema es la motivación con la que hacemos esa cosa. ¿Qué te motiva a usar tu libertad o a limitarte en tu uso de la libertad? Tiene que ser siempre la gloria de Dios. Cuando no lo es, entonces estamos en problemas porque es muy probable que estemos pisando las aguas fangosas de la autocomplacencia a costa de la adoración. Ya vimos que no tenemos que juzgarlo, no tenemos que tropezarlo, ya vimos que no tenemos que ignorarlo y ahora vamos a ver en el versículo 15 que no tenemos que contristarlo. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Ese es el siguiente maltrato a nuestro hermano débil. Cuando imponemos nuestras libertades sobre su conciencia, lo contristamos, que no es otra cosa que provocarle tristeza o quitarle el gozo. Hermano, tener que vivir agradando a hombres en lugar de poder usar todo mi esfuerzo, enfoque y recursos en agradar a Dios es vivir una vida miserable. Qué vida tan desvirtuada y sin propósito es la de una criatura que no puede vivir para su creador. ¿Qué sentido? Tener que vivir para alguien más que no sea Dios. Si no tiene sentido en el mundo y por eso les predicamos el Evangelio, mucho menos tiene sentido en la iglesia. Con los que ya han conocido a Cristo, con los que ya tienen contacto con su Creador, con los que están en comunión íntima con su Dios y tener que vivir para agradar a los hombres. Cuando demandamos en los débiles comportamientos que la Biblia no demanda, lo único que lograremos es robarles la felicidad que encontraron en Cristo. Lo que el Señor reveló con claridad se obedece con claridad porque no hay forma diferente de agradar a Dios, ¿no? Si la Biblia nos dice que hay que hacer o dejar de hacer, vivir o dejar de vivir, entonces lo hacemos porque así sabemos que agradamos a Dios. Pero donde Dios dio libertad, la manera en la que el débil le agrada es actuando con convicción y la manera en la que el fuerte le agrada es actuando con consideración. Así es, para el débil convicción, que él esté convencido de que lo que está haciendo lo está haciendo para el Señor, no importa qué, porque es una área de libertad. Si se abstiene de tal cosa, qué bueno porque lo está haciendo para el Señor. Si no se abstiene, qué bueno porque lo está haciendo para el Señor. Eso pide el Señor del débil, convicción, que esté convencido que cualquier decisión que tome le está haciendo para el Señor, porque es un área de libertad. ¿De qué lo vamos a condenar si la Escritura no lo condena? Pero al fuerte no le pide convicción. Al fuerte le pide consideración. Hey, tranquilo, tú ya tienes tus convicciones bien fuertes. Ya tú sabes bien claro cómo quieres agradar al Señor. No se lo puedes imponer a Él. Ese es el punto. No se lo puedes imponer. Entonces considéralo, que la manera en la que lo está haciendo, si lo hace para el Señor, ¿qué crees? Está agradando igual al Señor que como tú lo estás haciendo. Y eso le debe de chocar al fuerte. Eso le debe de chocar al fuerte. Oye, pues y sea cual sea el lado que tenga, a lo mejor es un hermano que le gusta patinar por la línea de la libertad y qué bueno, no peca. Le gusta pasar allí rozando. ¿Qué le vamos a decir? No está pecando, ¿no? Pero de repente si ve un hermanito débil que apenas llega y que se abstiene de esto y que no quiere ir a tal lado y que prefiere no comer esto y lo menosprecia. Se burla, no lo considera. ¿Qué está haciendo él con su libertad? Pecando. No importa por dónde va, está pecando con su libertad, porque la dejó de utilizar para lo que es la posibilidad de amarnos, no importa cuál sea la consideración que tomemos. Lo mismo sucede con si invertimos el ejemplo. Si alguien se abstiene de todo porque es fuerte y se niega a cualquier tipo de placer que aún esté permitido dentro de la Escritura y al rato quiere que toda la iglesia haga lo mismo que él. ¿Qué va a hacer que logre toda la iglesia? Pecar, porque no lo van a estar haciendo de corazón, no lo van a estar haciendo convencidos porque es la dirección de Dios para sus vidas, sino convencidos porque si no lo hacen, se les acaban los saludos en la reunión, se les acaban las consideraciones. Entonces para el fuerte el Señor pide consideración. El débil debe afirmar su pensamiento antes de actuar para agradar a Dios. El fuerte debe considerar a su hermano débil antes de actuar para agradar a Dios. Los dos pueden agradar a Dios, pero Dios espera cosas distintas de cada uno.
Dios no espera que el fuerte obligue al débil a actuar como él, o que lo tropiece con un uso jactancioso de la libertad, o que lo haga pecar por su uso desconsiderado de esa libertad. Dios espera que el fuerte sirva al débil con su libertad. Cuando el creyente fuerte en la fe antepone su libertad antes que a su hermano, ya no anda en amor. Y por lo tanto ha pecado contra Dios y contra su hermano. Y no hay más. Y querido hermano, tu libertad nunca te fue dada para pecar, sino para adorar. La libertad es una forma de adoración al Señor y eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué me hizo libre del pecado Cristo? Para adorar al Señor como el Señor debe de ser adorado. Para que no haya pecado en mí que me detenga de la adoración, que me impida, que me distraiga, ¿sí? Que me haga adorar al Señor con falsedad, que me haga adorar al Señor con orgullo. Me libertó Cristo para que yo pudiera adorar al Señor sin ninguna relación de esclavitud con el pecado. Pero cuando es mi libertad la que hace pecar a otros, entonces, hermano, ya no tienes con qué adorar al Señor. Ya no tienes con qué. Se te volvió tu bastión, se te volvió tu propio monumento, ese que te hiciste, pensando que de esa manera todos tienen que agradar a Dios. Tu propia efigie que le llaman, ¿no? Ahí con tu cara, con tu cuerpo, con tus virtudes y tus defectos. Y ahora todos tienen que entrar allí si quieren agradar al Señor. Así que hermano, no hagas vivir al hermano débil en tristeza, cuando la obra de Cristo por cualquier lado y en todo momento le debe provocar gozo y dicha extrema. Fíjate el cuidado que tenía Pablo por los corintios, y los corintios Pablo los estaba tratando por el pecado que habían cometido de permitir desórdenes e inmoralidades dentro de la iglesia. Y fíjate cómo les escribe en 2 de Corintios 2:4, dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que les tengo. ¿Qué está cuidando Pablo allí? No entristecerlos. Y eso que habían hecho mal. ¿Cuánto más nosotros? En la libertad que tenemos en Cristo debemos de cuidar de no entristecer a nuestros hermanos y no robarles el gozo. Por último, la quinta cosa que no debemos hacer contra nuestros hermanos débiles es arruinarlo. Fíjate el versículo 15 en la segunda parte. Dice: no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Esta es una advertencia dura de Pablo. Aunque nuestra traducción emplea el término perder, la misma palabra se puede utilizar para hablar de algo que queda en ruinas, de algo que es destruido. No sé si han visto las imágenes ahora del terremoto que hubo, cómo se derrumban las cosas, ¿no? ¿Qué se mueve para que se derrumben las cosas? El fundamento, ¿no? Es esa idea. Hey, no le causes ruina a tu hermano, no le muevas tantas las cosas que no necesitan ni siquiera ser movidas, ¿sí? Que entonces él se venga a ruina. Y aunque nosotros debemos inferir tanto por esta palabra como por lo que vemos en Mateo 18, que esos que son arruinados no pierden la salvación, y que cuando está diciendo aquí que tú no pierdas, que por tu culpa no se pierda aquel por quien Cristo murió, ¿sí? Debemos entender que no estamos nosotros en ese sentido condenándolo como tal al infierno, ¿sí? Pero sí le estamos quitando su bienestar en Cristo. Lo estamos llevando a la ruina. Y tú sabes cómo se vive la vida en Cristo cuando uno anda en la ruina, ¿no? Apenitas un poquito de gracia, apenitas un poquito de amor, ¿no? Ahí va uno tratando de construir algo, pero se vuelve a caer, apenas está levantando algo y viene otro y te lo volvió a sacudir, ¿no? Lo que el texto nos dice es: no hagas que por tu libertad quede en ruinas aquel por quien Cristo murió. Y si algo Cristo vino a hacer, es precisamente a sacarnos de nuestra ruina. Entonces fíjate cómo nos oponemos a esa obra de Cristo. Cómo nos oponemos a los beneficios y al provecho de la obra de Cristo en la vida de sus elegidos y en la vida de sus santificados, cuando nosotros, ¿sí?, por cosas que no tienen ningún sentido, por cosas externas, ¿sí?, provocamos la bancarrota, la destrucción y la ruina de nuestros hermanos débiles. Hermano, que Dios nos guarde de arruinarle la vida a alguno de sus hijos.
Que Dios nos preserve de ser instrumentos de maldad que no edifican y ayudan a crecer a nuestros hermanos, sino que los juzgan, los tropiezan, los hacen pecar, los ignoran y los contristan hasta arruinarlos. Es la antítesis, es el opuesto del llamado que tenemos en unidad y amor para con el cuerpo de Cristo. Esto no es ser miembro, es desmembrar el cuerpo. Que el Señor nos guarde de ser quienes esclavicen a hombres y mujeres comprados por Cristo para vivir una vida que los conducirá a una eternidad sin gozo ni alegría. Ciertamente serán salvos por gracia, pero no habrán disfrutado nada de esa gracia en el camino a la eternidad por culpa de nuestros legalismos o de nuestros libertinajes. Y para terminar, ya había dicho para terminar, así que viene con truco el sermón. De hecho viene 2 por 1, ¿no? Nada más vamos a ver, ¿no?, los efectos de una libertad mal usada. Y vamos a usar el mismo pasaje que utilizamos y de manera muy breve para ver qué provoca en mí. Ya vimos qué hace en el hermano, ¿no? Ya nos dijo el pasaje qué hace en el hermano. Vamos a ver qué hace ahora en mí. Y no se asusten, no voy a utilizar otros 40 minutos para esta parte, ¿no? Es mucho más rápido. En primer lugar, vemos que provoca orgullo. Fíjate cómo dice el versículo 14. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y tú dices, bueno, ¿y de dónde vemos ahí el orgullo? Hablábamos, ¿no?, de no ignorar al hermano. Pero fíjate ese mismo tema abordado en 1 Corintios 8. Fíjate cómo dice el versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y ahí es donde está hablando Pablo de que el conocimiento envanece. No te está diciendo Pablo, no estudias teología, está hablando en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿sí? Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Provoca orgullo. El no cuidar del hermano débil y de pensar que él se tiene que hacer como tú y no tú como él, es orgullo. Es una forma de menosprecio, es una forma de altivez, ¿sí?, de no mirar a los demás con los ojos con los que Cristo los ve, sino de pedirles a ellos que me miren a mí. En primer lugar, el efecto de una libertad mal usada es que va a provocar orgullo en nuestro corazón. En segundo lugar, nos va a apartar del amor. Fíjate, el versículo 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Lo mismo sucede cuando maltratamos a un hermano débil, cuando imponemos sobre un hermano débil nuestras convicciones personales, ¿sí?, no, dejamos de andar en el amor. Ya no aprovechó en nada, ya no fue útil para nada, ¿sí? Nos apartamos de esa manera de andar a la que estamos llamadas en Cristo. En tercer lugar, estorba la obra de Cristo. Fíjate en la segunda parte del versículo, ya no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es esa idea de, hey, ya está comprado, ya está apartado. Eso es lo que Cristo hace cuando compra, ¿no? Lo aparta lo santifica, lo limpia, lo dispone para algo totalmente nuevo, de tal manera que pueda servir para los propósitos con los que fue comprado. Y lo que nosotros estamos haciendo, imponiendo nuestra libertad o nuestras formas de libertad sobre el hermano débil, es decir, hey, también tenía otras cosas que hacer para mí. Yo no pagué nada por él, pero todavía me tiene que servir, todavía me tiene que agradar, todavía se tiene que acomodar a lo que yo pienso y vivir como yo le digo, aunque yo no haya pagado ningún precio por él. Así que le estorbamos. Por eso va a decir ahí mismo Pablo en Romanos 16, apártense de los que causan divisiones y tropiezos, porque los van a hacer ir detrás de ellos, ¿sí?, y van a perderse de la obra de Cristo. En cuarto lugar, versículo 16, dice, no sea pues vituperado vuestro bien. En cuarto lugar, nos expone a la calumnia. Vituperar es la misma palabra griega que se utiliza para blasfemar, y quiere decir hablar mal, criticar, insultar. Lo que está diciendo allí Pablo es,
No vaya a ser que su propia libertad sea criticada. No vaya a ser que su propia libertad sea insultada. El problema de que mi libertad sea calumniada es que la gente habla mal de la libertad que Cristo me dio. No es un asunto de cuidar mi reputación, es un asunto de cuidar la reputación de Cristo. Si por maltratar al hermano débil la gente empieza a criticar cómo uso yo mi libertad, hermano, estás manchando el nombre de Cristo. Ese es tu bien. Cantamos, ¿no? No existe bien para mí que esté fuera de ti. Ese es mi bien, es Cristo en mí, es la obra de Cristo en mí. Y si por exigir y por si demandar comportamientos que no nos manda la Escritura y que nos da libertad Dios de poder agradarle de diferentes maneras, empiezan a hablar mal de mí, lo que está sucediendo es que están hablando mal de mi Cristo. Están viendo mal. ¿Sí? Estoy provocando que juzguen, que critiquen, que blasfemen el nombre de Cristo, ¿sí? Por la manera en la que yo me impongo sobre los débiles. Y en último lugar, ¿sí? Carnaliza el reino de Dios. Fíjate el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Al cielo no se llega por celo, por rigidez, por dureza. Tampoco se llega por desenvoltura, por aprovechamiento, por disfrute. Al cielo se llega por fe en Jesucristo y en su obra de justificación a través de su muerte expiatoria y la propiciación de nuestros pecados. Quien está buscando a Dios como debe ser buscado, irá tras una vida de justicia, paz y gozo en el obrar del Espíritu Santo. Quien está buscando a Dios por sus méritos, se va a ocupar de hacer grande su nombre y empequeñecer el nombre de Cristo entre los hombres, imponiéndoles reglas, enmiendas personales que solo aparentan piedad, pero que niegan la eficacia de la misma. El que ha de llegar al cielo mostrará que el Espíritu mora en él y lo gobierna para andar en justicia, paz y gozo, en amor. El que es gobernado por sí mismo y trata de gobernar a otros, carece de justicia, carece de paz, carece de gozo para participar del reino de Dios y de la obra que él está haciendo. Así que, hermanos, parece una cosa sencilla, una cosa ligera, pero creo que hay una gran responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo de cuidar a los débiles. Cómo cuidamos a los débiles evidencia que tanto conocemos del amor de Cristo, pero no solamente que tanto conocemos, que tanto tenemos del amor de Cristo, para poder darles a ellos de ese mismo amor con la paciencia con la que fuimos amados, ¿sí? Con ese deseo ferviente del Espíritu Santo por ayudarnos y por socorrernos y por proveernos lo que nos falta para que podamos alcanzar la santidad. Así, ese es el tipo de obra de santificación que se requiere que hagamos los unos con los otros. No de decirte, pórtate así, aquí te paras de esta manera, aquí dices estas palabras porque así se ve bien. No, de acompañarnos, de saber qué está sufriendo mi hermano y cómo le puedo ayudar y qué parte de la escritura no está entendiendo y cómo se la puedo explicar con mucha paciencia, no porque sé más, aunque sepa más, sino porque Cristo lo ama y no quiere que él esté en ignorancia. Esa es la actitud. Es cómo le serviría Cristo a él en su exceso de libertad, en su falta de libertad, como le está haciendo, cómo le serviría Cristo a él. Esa es mi responsabilidad. Eso es lo que espera el Señor de mí. Que le sirva como Cristo le estaría sirviendo si Él estuviera aquí. Y qué privilegio tenemos, ¿sí? Que nuestro Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero que nos ha encomendado a cada uno de nosotros que hagamos la obra que Él haría. Esa es la responsabilidad. Que no estando Él aquí, no pudiendo hacerlo, lo que Él espera de sus hijos es que cada uno de ellos lo haga con sus hermanos. Y solo así vamos a poder hacer que este cuerpo y que cualquier cuerpo, cualquier iglesia pueda crecer en amor, pueda crecer en unidad y que participe de la obra del reino de Cristo en justicia, paz y gozo. Así que está en nosotros la responsabilidad y está en nosotros el deber. O entristecemos, lastimamos, perdemos a nuestros hermanos débiles, o les servimos con todo lo que el Señor nos ha provisto por su gracia, para devolverles a ellos esa alegría y incrementarles a ellos esa alegría que tienen de vivir en la libertad que Cristo les dio y disfrutarla de ellas tanto como puedan o tanto como no puedan. Recordemos que dijo Pablo, ¿no? Si se levantan,
para el Señor se levantan, si se caen, para el Señor se caen, pero son ellos. Y es el Señor el que los sostiene, que no seamos nosotros. Una cosa es que Él se caiga y que su Señor lo levante, y otra es que yo lo esté tropezando. Que yo lo esté, oye, hay que caminar más rápido, y ahí vas a los empujones hasta que lo terminas de tirar. Ahí vas a los jalones hasta que no te pueden seguir el ritmo. ¿Por qué? Porque nunca se trató de nuestro ritmo. Siempre se trató de la obra de Dios por medio del Espíritu Santo a través de la palabra en nuestras vidas. Así que esta es la lección de hoy. Les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Padre bendito, gracias Señor por esta responsabilidad que nos haces más clara. Señor, es cierto que la mayoría, Señor, todos somos débiles, que todos hemos necesitado completamente de tu auxilio y de tu ayuda, Señor, para no permanecer en esa debilidad, para no sucumbir, Señor, ante nuestras incapacidades. Pero, Señor, también es cierto que si en algo hemos prosperado, hemos crecido y hemos visto madurez en nuestras vidas, es por lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Y con el amor y con la paciencia con la que muchos hermanos invirtieron tiempo, invirtieron oraciones, invirtieron la enseñanza, invirtieron consejo, invirtieron compañía, Señor, a fin de que nosotros pudiéramos crecer en nuestra fe y madurar, que así también nosotros lo hagamos con nuestros hermanos, que así lo necesiten, Señor. Padre, que tú hagas que el corazón de esta iglesia sea un corazón servicial, un corazón que no estima lo suyo como más valioso, Señor, sino lo de los demás, que está dispuesto a sacrificar, Señor, porque no es perder, a sacrificar tiempo, a sacrificar recursos, a sacrificar libertades para edificar a otros, Señor, de tal manera que este cuerpo bien unido y concertado pueda crecer y creciendo pueda agradarte, pueda glorificarte y pueda llevar de mejor manera las responsabilidades que tú le has encomendado. Padre, que sea tu palabra la que nos dé esta convicción, que sea tu consejo el que nos lleve a los cuidados que debemos tener hacia nuestros hermanos, pero también, Señor, los cuidados que debemos tener de no enorgullecernos, de no jactarnos, Padre, de no estorbar tu obra, de tal forma que seamos colaboradores tuyos en el reino, un reino que no es de carne, Señor, que no es de comida ni bebida, que no es de fiestas ni días, Señor, un reino que es de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que en ese Espíritu Santo que gobierna nuestras vidas y que nos dirige a todo buen pensamiento y toda buena acción, obre poderosamente cada día en dependencia a la palabra, para que podamos hacer tu voluntad en todo lo que tú nos encomiendas. Y te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.